Hola, les saluda su hermano en Cristo, Cristian Espinosa, del templo perteneciente al templo Mepa Gabriela, Adonai, comuna de La Pintana, Santiago de Chile. Me encuentro acá, gracias a Dios, en tu palabra en casa, el cual se me ha encomendado, se me ha dado la oportunidad, gracias a Dios, de poder predicar el Salmo número 63, en donde se están leyendo los salmos desde el Salmo número 1 hasta el Salmo 150. El 63, donde Dios ha bendecido mi vida para poder exhortar y entregar una palabra. Y estamos leyendo la Biblia Reina Valera 1960 y vamos a ir directamente a la palabra de nuestro Dios, que el Salmo número 63 como título dice así: Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Bendito sea el Señor. Este salmo, como contexto histórico, el autor es el rey David. Las circunstancias las cuales vivía el rey David se describe en él que él estaba en el desierto de Judá durante un periodo en el que David era perseguido por Saúl. También se menciona, en donde podemos encontrar en la historia, en Primera de Samuel, capítulo 23, podemos encontrarla en el versículo 7 hasta el 15 en adelante. También durante la huida de David de su hijo Absalón se menciona las personas, ya eruditas, más conocidas de la palabra de Dios, que también estaba huyendo de su hijo Absalón en Segunda de Samuel, en el capítulo 15. En el contexto del Salmo fue escrito en un momento de gran angustia y sequía espiritual y física. Para David se describe a sí mismo buscando a Dios con la misma intensidad que un hombre sediento busca agua en tierras áridas. Cuando usted va a la Biblia y busca en Primera de Samuel capítulo 23, se cree que esa es la situación más probable, ya que David se escondía de Saúl en el desierto de Zif, el versículo del 7 al 15. Y en Segunda de Samuel, versículo 15, algunos estudiosos, como Spurgeon, también lo asocian con al Salmo con la época en que David estaba huyendo de su hijo Absalón. El rey David, para toda persona que ya conoce de cerca de los salmos o del rey David, un hombre que fue criado en los pastos,
en donde él estuvo en el secreto, apartado, lejos, pero siempre en una comunión con Dios. Siempre donde estaba David era donde él fuera, Dios estaba con él, una seguridad, como así lo dice el Salmo 63, versículo número 1. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. David está reconociendo a su Dios, es de él, es mi Dios como es también es su Dios. De conocer de quién está hablando, de reconocer el poder, la gloria de Dios en su vida, de hacer lo propio de él, confianza, seguridad, paternidad. Mi Padre, el Dios del cielo, Jehová era con David, el Dios del cielo era con David. Por eso él dice en el Salmo, en el primer versículo 63, en el Salmo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Como el siervo podemos decir, y lo dice su palabra también en los Salmos, clama por las corrientes de las aguas. Así clama el alma mía, oh Dios, mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. Podemos encontrar, por ejemplo, en estos salmos del 1 al 11, que son 11 versículos del Salmo 63, dividirlo en cuatro partes, cuatro estructuras, en donde, por ejemplo, la primera parte, el anhelo y sed de Dios, de David, del versículo 1 al 4. En la segunda parte, alabanza y gratitud, del versículo del 2 al 4. En la tercera parte, la confianza de David y la seguridad, del versículo 7 al 8. Y en su cuarta parte, que estábamos dividiendo, que se puede dividir, derrota de los enemigos, del versículo 9 al 11. Pero, ¿qué podemos hablar del rey David? Alguien que consultaba siempre a Dios para una guerra, para ir a cualquier lugar, para moverse, para hacer algo, siempre cuando fue a la guerra, siempre cuando fue a dar la pelea, la lucha, siempre hablaba, consultaba a su Dios, porque sabía quién era su Dios. Así yo invito que usted, su familia, pueblo, hermano en Cristo, quien no conoce, que pueda conocer a Dios y hacerlo parte de usted y de su familia. En el segundo versículo podemos leer y ver que dice así: para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, podemos ver el poder y la gloria de Dios. Dice, para poder ver, podemos verlo, el poder y su gloria. Así como te he mirado en el santuario podemos decirlo así como en el templo, cuando David iba al templo, cuando usted va a un templo, cuando usted ve la gloria, ve el poder de Dios. Así dice David en su palabra, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el versículo número 3, en la palabra de Dios dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Sus misericordias se renuevan cada mañana, lo encontramos, lo dice en su palabra. Que esa palabra que es pan, que esa palabra que es vida, o sea, cada día Dios renueva sus misericordias. Y así David también lo reconoce. Porque es mejor tu misericordia que la vida. Y no solamente dice eso, mis labios te alabarán. Eso es lo que Dios necesita, que mis labios, que sus labios alaben a mi Dios, a su Dios, como David así lo dice en la palabra del Señor.
Podemos ver, por ejemplo, donde dividimos los versículos en 4 partes. La primera parte, el anhelo y la sed de Dios, del 1 al 4. El salmista expresa, David, la profunda sed de Dios, comparándola con una tierra árida. Él estaba en el desierto. Y cuando hablamos de desierto, todos pueden saber, imaginar, pensar cuando alguien habla de un desierto. Usted ha estado en un desierto, yo estuve en un desierto, pero ahí estuvo mi Dios. Dios mío, eres tú. Y cuando hablamos sed, podemos hablar de sed espiritual, como también como sed física. Como necesitamos de esa agua, así también necesitamos de nuestro Dios. Así como David, que confiaba siempre en Él, porque lo reconocía. Y cuando hablamos de reconocerlo, porque lo conocía, lo hizo parte de Él. ¿Cómo conocer a Dios? Buscándolo, clamándole, orando, leyendo, anhelando ese encuentro. La sed que dice el salmista David. Por eso cuando habla de acerca de que el siervo clama por las corrientes del agua, así clama el alma mía, oh Dios. Así el alma suya. Está invitando a poder llenarlos de Dios, a poder saciarlos como el agua sacia la sed humana. Así poder saciar nuestro entorno, nuestro interior de Dios. Que no importa que usted no lo vea. Yo no lo he visto, un día le veré. Pero ese Dios que yo amo, como David también amaba a su Dios, que lo reconocía que era de él, era su Dios, Dios mío. Así Dios quiere ser con usted. Que usted sea su hijo, Dios ser su Dios. Llenarse por dentro. Que se note por fuera cuando hemos bebido de esa agua. Como dice también en su palabra, le dijo a la mujer samaritana, yo te daré de un agua que va a correr por tu interior como ríos de agua viva y que nunca más tendrás sed. Y que no tendría que ella nunca más ir a ese pozo a beber de ella. Sino que le dijo el Señor mismo Jesús, esta agua que yo te voy a dar, te va a saciar, te va a llenar y nunca más tendrás sed. Porque esa es un agua viva. Porque su Dios, mi Dios, es un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real. Para todo aquel que le busca en espíritu, en verdad. El salmista del capítulo 1, dividido al 4, el anhelo y la sed. Anelanza, anhelo, sed. Podemos ver la segunda parte porque dice, de madrugada te buscaré. De madrugada, no solamente el día, de madrugada, Dios siempre estará ahí, como en el día también, como algo especial hay en la madrugada, y quiero decirlo, la paz, la tranquilidad, cuando todos duermen, usted puede velar, usted de madrugada puede también buscar al Señor, cuando está todo callado, su casa, su familia duerme, usted puede clamar por su Dios, usted puede doblar su rodilla y ser llenado con esta agua que da Dios, no solamente en el día, sino que también que en la madrugada. El alma tiene sed, mi carne te anhela. Mire cómo el salmista dice que la carne lo anhela. Si cuando la palabra dice que el espíritu y la carne se oponen, pero cuando él está buscando, está saciando su espíritu, su alma, la carne también tiene que reflejar lo que refleja el interior hacia afuera la carne. Dice que su carne anhela en tierra seca y árida en donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es la misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, esa alabanza que Dios necesita de cada hombre y de cada mujer de Dios, hijo de Dios, que siempre tengamos una alabanza donde vamos, su trabajo, su micro, donde vaya usted pueda alabar con su labio, con su boca a su Dios. Bendito sea el Señor. Así te bendeciré en mi vida, dice el versículo número 4, y en tu nombre alzaré mis manos. Así te bendeciré. ¿Podemos bendecir a Dios? En mi vida, en su vida, en tu nombre alzaré mis manos, si podemos.
con los labios, con la boca, con su cuerpo, con una alabanza, con un gloria a Dios, con levanto las manos, necesito algo, siento que necesito, que tengo, levanto usted las manos y el Dios del cielo le va a responder como le respondía a David. En la segunda parte de este salmo, que lo dividimos, 4 partes, vamos, la segunda parte del versículo 2 al 4, alabanza y gratitud. O sea, el salmista alababa y tenía gratitud en su Dios. Así usted y yo también debemos tener una alabanza y una gratitud. Del versículo de 2 al 4, el salmista se compromete a bendecir a Dios. Un compromiso. David se comprometía en bendecir a Dios con su vida y bendecir a Dios a levantar las manos en oración en su nombre. Levantar las manos como Moisés levantaba las manos donde en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así el salmista, del 2 al 4, el poder para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre, al nombre de Dios, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantar las manos sin vergüenza, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Hay un poder enorme, un poder tan grande que David está diciendo, está comprobado, lo comprobó, lo dice con seguridad, que al Dios al que él le sirve, todo lo puede. Usted y yo también, en Cristo que nos fortalece. Todo. En adoración, en exaltación, que creo que muchas veces nos falta horas del día o pararnos en un minuto y darles alabanza, levantar las manos, darle esa gloria a que Él se la merece por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que hará en su vida como en mi vida, como el salmista David. Así lo hacía con gratitud, alabanza y gratitud. Se describe a sí mismo como saciado de un banquete delicioso, lo que presenta la santificación que encuentra en Dios. Una satisfacción completa, porque lo dice el título, Dios, satisfacción del alma. Y cuando hablamos del alma, hablamos de su ser, hablamos de la esencia del ser humano, que Dios colocó espíritu, alma en este cuerpo, que el envase, como yo lo digo muchas veces. Pero lo que Dios colocó dentro de su ser, de mi ser, espíritu y alma, solamente el Señor del cielo lo puede llenar. No hay nada que el mundo pueda llenar ese interior. Solamente el Dios de la palabra. En la tercera parte que dividimos el Salmo en 4 partes, en su tercera parte encontramos del versículo 7 al 8 la confianza y la seguridad. Confianza y seguridad. Usted y yo tengo confianza, tengo seguridad. ¿De quién? De mi Dios. Dios mío, eres tú. Y podemos encontrarlo en el versículo 7 al 8, en donde dice, porque has sido mi socorro. Mire, Dios es el socorro. El pronto socorro, el pronto auxilio, en las tribulaciones, en las debilidades. Ha sido mi socorro y así en la sombra de tu sala me regocijaré. En la sombra de la sala. Podemos decir, como dice el salmista también, el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que todos los que tememos a Jehová, Él acampa alrededor suyo nuestro. Como Él quiso juntar a los polluelos, como a la gallina, como a su pueblo, como a Israel, Él quiso juntarlo. Cuando usted ve una gallina con sus polluelos, con sus alas cubrirlo, así es nuestro Dios, así es como Dios cubre tu casa, tu vida, tu familia. Ese es el Dios que yo conozco, que salió a mi
encuentro, como David también clamaba por ese Dios. En uno de los versículos, el salmista dice así en los Salmos: quítame todo, menos tu Santo Espíritu. O sea, para muchos puede ser difícil perder muchas cosas, pero hablo de materiales, porque eso es lo que decía David: no quiero la corona, no quiero el reinado, pero no me quites tu Santo Espíritu. Confianza y seguridad, versículos 7 y 8. Cuando me acuerdo, en el versículo 8, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando me acuerdo, hasta cuando usted y yo los vamos a acostar. Usted no le ha pasado, solamente me pasa a mí, para la gloria de Dios, bendito sea el Señor, que yo a veces medito y le digo: gracias, Señor, porque en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque en ti vivo confiado. Y medito quién es Dios y agradezco por lo que me dio en el día, por ese día, por tener esa seguridad, ese resguardo, esa confianza. Yo ya no soy el mismo de que cuando el Señor salió a mi encuentro, y David tampoco, nunca más fue el mismo desde que cuando Dios puso la mirada en él, cuando estaba en lo secreto, en lo oculto, hasta en el mismo desierto donde usted pueda ir, como David el salmista. Dios siempre estaba y siempre estará con él y con usted. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, hasta cuando me acuesto, hasta cuando me levanto, cuando medite en las vigilias de la noche, meditar, tener ese silencio, meditando cuando uno se va a acostar, coloca la cabeza en la almohada, pero no olvido que por este Dios tan grande puedo tener vida y puedo acostarme y tener confianza de levantarme al otro día, porque su misericordia se renuevan cada día. Bendito sea el Señor. Medito en la adversidad. El salmista se aferra a la protección. O sea, en tu adversidad, en mi adversidad, el salmista David se aferraba a la protección divina de Dios. Se consuela en la ayuda que Dios le brinda y en la seguridad de estar a su lado. Mire, un consuelo, se consuela al salmista David en la ayuda de Dios, porque ¿quién podrá ayudar a un hombre, a una mujer, a un hijo de Dios, a este mundo incluso, más que un hombre? Nadie. Como el Dios del cielo, como el salmista tenía esa seguridad de su Dios: Dios mío eres tú. Se consuela en la ayuda que Dios le brinda y en la seguridad de estar a su lado. Bendito sea el Señor. Y para ir finalizando, podemos leer la cuarta parte del versículo 9 al 11, en donde la derrota de los enemigos, y donde dice así del 9 al 11: pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Alabado sea Dios. El salmista concluye con la promesa de que los enemigos que amenazan su vida serán destruidos, porque Dios es un Dios justo. Hará justicia con usted, conmigo, con su pueblo, con sus hijos, con todos aquellos que han invocado su nombre para que sea su Dios. Él será justo. El salmista espera que su rey, en quien confía, triunfe sobre sus adversarios. El salmista espera, como usted y yo debemos esperar en Dios, que su rey, en quien confía, triunfe, porque el único que los va a dar el triunfo de llevarlo a la patria celestial, de sacarlos de este mundo, que tengo que decirlo, que la palabra de Dios se cumple. En los últimos tiempos la maldad se multiplicaría, el amor de muchos se enfriaría. Está corrompido.
Pero el salmista dice que usted y yo, como él, espera en su Rey, en quien confía, triunfe sobre los adversarios. En el versículo 9, pero para la destrucción de mi alma, porque van a buscar destruir su alma. Para los que para destrucción buscaron destruir mi alma, caerán en los sitios bajos. ¿Qué más bajo de la tierra? Un lugar de perdición, infierno. Para los que buscan destruir el alma, pero no se preocupe si usted es un hijo o una hija de Dios, o si va a ver este video, usted necesita a Dios como refugio, como salvador. Primero Él salva, Él sana, Él restaura. Usted necesita porque hay alguien que quiere destruir su alma. Pero hay uno que tiene un nombre sobre todo nombre, el cual en esa cruz del madero dio su vida, y por su llaga fuimos salvados y sanados. Bendito sea el Señor. Verso número 10. Lo destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, alimento para los animales. Pero el Rey se gloriará en Dios, será alabado cualquiera que jura por Él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada, dice el Señor. Y le decimos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Espíritu Santo de Dios nuestro Señor y Salvador, gracias por esta oportunidad. Que tu palabra que dice, la palabra de Dios que es vida, eficaz, que es cortante como toda espada de doble filo, que penetra el interior del ser humano, pero la única que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, pero que sana, que salva. Gracias por esta oportunidad, que cada oyente, que cada hermano, hermana, persona que va a llegar este video a su vida pueda ser de gran bendición, edificación, que pueda llegar a su corazón, a su alma, y que Dios pueda hacer en sus vidas. Te damos las gracias, Dios del cielo. Su palabra es bendita. Bendiga a cada hermano y oyente, y le invitamos a suscribirse a este canal, Su Palabra en Casa. Suscríbase, déle a la campanita, y en otra oportunidad, esperando que así lo sea, que el Señor les bendiga.